par de interrupciones y sonidos tenemos el día de hoy. Escucho muy vagamente a nuestro amigo Carlos Astete de Dota y peor aún a nuestro amigo Álvaro Morales de Nueva Zelanda. Muchos sonidos, mucha interferencia. Vamos a intentar hacer una transmisión medianamente decente el día de hoy. Los motivos no los tengo claros. Mi reporte meteorológico, Carlos, no me indica que no hay ninguna tormenta. No sé qué estará provocando estos sonidos, algún mal ambiente acá en Chile, puede ser. No sé, Carlos, si tienes alguna información. Yo te escucho fuerte y claro, muy bien Álvaro también, y además, no sé si tú estás escuchando por allá, pero escucho la voz de Santiago. Hola, ¿me escuchan ahora? Chicos, ¿cómo están? Hola. Sí, pero efectivamente parece que es nuestro amigo Santiago. ¿Cómo estamos, Santiago? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno que me conecté. Tenía hasta ganas de saludarlo y comentar algunos sucesos que pasaron en nuestro país. Y pues, qué bueno escucharte, Santiago, y qué re interesante hoy día es poder justamente comentar desde el otro lado del charco, diría un uruguayo, en este caso un poquito más grande, el charco que nos separa, justamente lo potente que está haciendo, que fue y que está haciendo, porque está en veremos cómo resuelve esta nueva elección. Pues, así que no sé si alguno quiere disparar primero. A mí me gustaría escuchar mucho, siento silencioso a Álvaro, escuchar mucho la opinión de Álvaro, porque Álvaro siempre tiende a ser el pesimista del grupo. No sé si ahora habrá ahí una exacerbación de ese pesimismo. Sería interesante escuchar la opinión de Álvaro, a ver si haya distópica apocalíptica o Que irradia alegría. o quién sabe, a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor Exacto. tiene más esperanza hoy Álvaro Morales. Bueno, buenas noches desde acá, de Nueva Zelanda. Bueno, creo que en cierta forma retraté en simples palabras el sentimiento que yo creo que tuvo la mayoría de los chilenos que estaban en el extranjero y que esperaban que este proceso, no quiero llamarlo revolucionario, pero de cambios fundamentales que deberían pasar en nuestro país. Y yo creo que todos estamos esperando que cuajaran, por así decirlo, que el queso se hiciera. Pero no vimos venir lo que sucedió. El Capitán Planeta. Y yo creo que eso es lo que me hizo pensar y reflexionar de la forma que todavía lo estoy haciendo, pero cada vez lo estoy viendo más claro. Y el problema es que nosotros cuatro, así como yo mencionaba en la conexión anterior, aunque no tengamos nuestras cuentas de banco abultadas, somos parte de una élite que está informada, que está en otro estrato, si se pudiera llamar de alguna forma, en el cual la realidad que va por debajo de ese estrato ni siquiera nos toca. Y yo creo que esa es la gran razón de por qué nosotros no vimos venir lo que estaba sucediendo con el señor K, con el señor Miedo. Nadie lo vio venir. O sea, yo creo que ni siquiera la gente del círculo del señor Árbol pudo ver que venía una motosierra a cortar el árbol. Y eso es lo chocante para mí, pero en cierta forma me hace reflexionar, porque creo que en cierta forma hemos equivocado el rumbo. Nos subimos a un tren que tenía solamente un vagón, y ese vagón era de la gente que sigue a Comando Jungle, que sigue a
a la Cosa Nostra, que se informa de política, que lee programas, que ve estos proyectos y estos sueños eh, en el largo plazo, por así decirlo, pero no está viendo la realidad que va por debajo de eso, que es harto más dramática de las vidas que nosotros vivimos. Entonces, eso nos hace alejarnos en cierta forma y tener un análisis que es completamente erróneo de lo que le pasa a la gran mayoría de la población en Chile. Yo la primera reacción que tuve fue, pero ¿cómo? Es que desconcierto total. No podía imaginar por qué la gente podría haber votado en la mayoría al candidato que sacó la mayor cantidad de votos. Pero después, como les dije anteriormente, me puse a reflexionar ciertamente y empecé a escuchar otros discursos, otros comentarios, otras discursivas de otras realidades, y ahí te das cuenta por qué la gente o el discurso del señor Miedo apela tanto a esas personas. Así es que yo creo que no nos queda más que seguir reflexionando y ajustarse y hacer los cambios que uno tiene que hacer. Pues yo creo que señales como las que dieron hace muy poco personajes de la vida política en Chile, uniéndose a la campaña del señor Árbol, yo creo que son buenas señales y llaman a otros grupos y a otras esferas de la sociedad que se unan a este proyecto. Pero no sé si sea suficiente. Yo creo que ahí va el pesimismo. Desde mi parte, no sé si sea suficiente que esas personas se unan al proyecto. No eran tan alentadoras las palabras de Álvaro, pero en fin, tampoco hay mucho creo yo, no hay mucho aliento ahí. Santiago, ¿qué nos puedes decir tú después de nuestra última comunicación? Pasó este gran suceso. ¿Cómo lo viste tú allá? En breve, cuéntanos un poquito, no sé, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué te pasó? ¿Lo esperabas, no lo esperabas? Bueno, yo tenía o sea, yo veía venir que había un equilibrio de fuerza. A pesar de que la opinión pública en Chile cuestionó las encuestas, las últimas encuestas, las últimas semanas, donde Alcácer estaba muy posicionado, ¿no? Bueno, hay que recordar, 4 semanas antes de la elección estaba en el 4º lugar de la encuesta. O sea, estaba por debajo de Sichel y por debajo de Parisi, peleando con Proboste ahí, el cuarto lugar. Y en 4 semanas tuvo una subida, pero magnífica, ¿no? Fue como esas campañas soñadas, ¿no? De cualquier comando, ¿no? Yo creo que Kast nunca pensó, ni su círculo, porque yo hablo de un círculo, no hablo ni siquiera de un comando o de una atmósfera política que lo rodee, porque Kast en ese sentido está bastante solo antes de la primera vuelta. No había una maquinaria política detrás de él. Era el Partido Republicano, que es un partido muy pequeño, con algunos personajes que giran en torno a él, en torno a Kast. Y que eso también le da un valor mayor a su estrepitosa subida, a su magnífica subida en la encuesta y en la votación. Bueno, también Sichel colaboró harto, ¿no? Con esa subida de José Antonio Kast. Pero él tuvo un discurso y dio con teclas que como dice Álvaro, hay que reflexionar sobre eso. O sea, él dijo lo que la gente
sacó casi 27-28% de la... Casi 28%. Casi 20. Son 28% de chilenos. Quería escuchar lo que estaba diciendo Kass, lo que dijo Kass. Dio con el clavo, dio con la tecla, ¿no? Y que esencialmente fueron el tema de la delincuencia, el tema del orden, ¿no? El tema de los valores patrios, ¿no es cierto? Recuperar los valores patrios, ¿no? Meternos miedo con la amenaza de la nueva constitución, de que esto se va a ir todo al carajo, ¿no es cierto? Que los comunistas son lo peor del mundo, ¿no? Que nos vamos a ir a ver, nos vamos a hacer como Venezuela. Entonces, como es, el doctor Miedo, como que bien lo tituló en el último debate, el Marco Antonio Minami, hizo efecto, ¿no? El doctor Miedo provocó el miedo que estaba buscando. Marco Antonio Minami, exacto. Y yo seguí la votación muy atento, porque como estaba con licencia médica, estaba en la casa, entonces estaba conectado ahí. Y a pesar de todo, igual me sorprendí. A pesar de todo lo que se venía ya especulando, la encuesta y todo, me sorprendí por la votación de Kass. Yo, siendo súper optimista, yo lo dejaba en un segundo lugar, pero bajo Boric, o sea, por lo menos unos 5 puntos bajo a Gabriel Boric. Y claro, y quedé un poco, no sabía bien qué estaba pasando, y ahí, claro, empecé a pensar, a reflexionar, y lo importante que fueron estas teclas que tocó él. La delincuencia, la seguridad, ¿no es cierto? Además que también el resultado nos pilla en un momento constituyente. Entonces, otra cosa, yo creo que el comando de Boric, ¿no es cierto?, todo ese movimiento, esperaban un respaldo mucho mayor, porque el discurso de siempre de Boric fue acompañar la nueva constitución, ¿no es cierto? Si él era elegido presidente, era acompañar la nueva constitución, o sea, la nueva constitución, los constituyentes, resguardarlo, ¿no es cierto?, ayudar en su tarea de escribir esta nueva constitución. Entonces todos pensamos que estaba sintonizando con la gran mayoría, y no es así, no fue así, no está sintonizando con la gran mayoría. Entonces yo también recuerdo unas palabras muy sabias de uno de los comunicadores que yo admiro mucho, que es Mirko Macari, cuando dice: lo que pasó el 18 de octubre, el estallido social, no fue un movimiento de izquierda. Que todos en un principio nos engañamos, ¿no? Salió el Partido Comunista, ni el Jadwe, salió a la calle como a vestirse con la bandera del movimiento. Y claro, y te das cuenta con el paso del tiempo que no fue un movimiento de izquierda, no fue un movimiento ciudadano, ¿no? Que se encauzó con Kass, que se encauzó con Parisi, que yo creo que también, para mí eso fue una gran sorpresa. Sobre todo en regiones en el norte, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta donde cuando el discurso es focalizado, el discurso focalizado de la inmigración caló hondo en el norte de Chile. Y Parisi sacó primera mayoría en la segunda región, en la primera región, donde los problemas de inmigración son tremendos. Entonces, el programa político, como el desorden porque se desordenó más el naipe con esto. Nosotros pensamos que estaba ordenado, que había algunas razones, ¿no? Había algunos caminos que naturalmente estábamos siguiendo, y con esta votación se desordenó todo. Bueno, quizás en mi segunda intervención podríamos conversar adelante qué va a pasar, cuál es la estrategia a seguir. Pero por el momento puedo decir que yo quedé realmente, como dice Álvaro también, quedé un poco... Santiago, no sé si habrá segunda intervención, porque los ruidos los ruidos que escucho me tienen a mí con el alma en un hilo, y en cualquier momento, sí, ¿sabes? Estas cosas se caen aquí. Carlos, no sé, tú siempre con otra mirada, Carlos tiene como un aire a Boric, ¿ah? Sí, ¿ah? Carlos te parece a Boric en este momento, está como un aire, ¿no? Sí, puede ser. ¿Alguna mirada, Carlos, más pausada? ¿Quién sería el caso aquí? Álvaro sería el caso. Bueno, me escapé entonces de no parecerme acá. No de Boric, sí. Sí, bueno, estaba escuchando atento a Álvaro y a Santiago, porque me llama harto la atención justamente cómo se observa desde afuera, y entiendo que su corazón, por supuesto, está muy adentro de lo que está ocurriendo en esta tierra, porque
no solamente está en su pensamiento, me imagino toda su familia está acá, es parte de este momento muy histórico. Yo solo me quiero referir o más bien compartir, así como ustedes, algunas impresiones respecto de este magno evento, y como bien tú señalabas, Santiago, a mi juicio digno de estudio, como desde un punto de la pista, ¿verdad?, de orden de salida muy atrás, alguien llega al primer lugar Tan rápidamente. exacto, poniendo... Yo no sé si tenemos antecedentes previos a esto, desde el 90 para adelante, como una subida tan rápida Exacto. de un candidato, no tengo memoria de eso. No me recuerdo justamente, y fíjate que hay a mi juicio algunos puntos que son súper decisivos. Ustedes lo señalaban claramente, el discurso se abrazó de solamente un par de ideas que se descolgaron de pronto del movimiento. Fíjate que mi impresión es que la primera es que esta elección tenía las alamedas descubiertas. No quiero citar el gran discurso, pero estaba llano el terreno para que luego de un gobierno de derecha, luego de la crisis vivida, ¿cierto?, se ordenara un poco el panorama y estaba la mesa servida, diría otra persona, y sin embargo, en medio de todo esto, alguien supo identificar justamente, y a propósito de Doctor Miedo, el temor que empezó a manifestarse de una manera transversal. Ese temor básicamente parte, y aquí es donde quiero compartir otra impresión, de cómo nos presentan o cómo nos han presentado este elemento adicional al movimiento ciudadano, como dice Santiago, más allá de ser un movimiento abanderizado, donde los operadores políticos que sabemos que están trabajando detrás de una manera incansable, intentaron apropiarse, pero sin embargo no se pudo. Luego de este panorama, ¿cierto?, ocurre que nos empiezan a presentar una especie de concepto terrorista. Lo hemos hablado algunas veces. Yo me he referido justamente a la cocina terrorista, como haciendo un juego de palabras, porque nosotros tenemos comunidades, tenemos pueblos originarios que históricamente han sido relegados, ¿cierto?, a una imagen peyorativa, y viene esta líder que por primera vez en la historia, luego de más de 200 años, ¿cierto?, ocupa un lugar de privilegio como es Elisa Loncón, para de cierta manera representar algo impresionante en nuestra historia. Sin embargo, se descuelga de todo esto, ¿cierto?, esta imagen violenta en torno a la quema en torno a la agresión de. Entonces, bajo ese prisma, ¿cierto?, alguien como José Antonio Caz logra abrazar esa idea y subir al punto de recibir apoyo totalmente transversal, o sea, más allá de su sector, como tú bien lo señalas, Santiago, que se alineó con otros candidatos. Imagínense lo impresionante de que todo el sector, luego de primarias, ¿no?, detrás de alguien como Sichel, sin embargo, cómo perdió piso político, ¿verdad?, y se fue en torno a esta persona que se abrazó de una idea. Ahora, para mí, y con esto cierro esta primera tanda, para mí justamente el haber identificado ese elemento, que ya lo comentamos hace algunas semanas atrás, un arma pero totalmente probada, como lo es y a propósito de lo que decías tú, Álvaro, de pronto sentirse como abstraído de la influencia, ¿no?, que ejercen los poderes en torno al miedo. Esta vez funcionó increíblemente. Y por otro lado, mi apreciación en torno al candidato
del árbol, como se le conoce, ¿no? Porque por cierto, viéndome en pantalla, a lo mejor no se imaginan cómo varios conservamos este look, que parece un árbol exactamente, con las raíces, qué sé yo. Yo creo que de manera muy honesta y abierta intentaron en primera vuelta no desconocer un poco dónde está su corazón en torno a esta izquierda un poco más extrema, dirían algunos. Y por cierto, por ahí creo que esa apuesta generó mediáticamente, ¿no? que esa caricatura, ¿no? En torno a la figura extrema, izquierda, esa idea extremista, calaron hondo a propósito del miedo. Entonces esas dos ideas creo que han sido clave para que uno suba y otro de cierta manera no avance avasallantemente. Y nuevamente en torno a un concepto, el miedo. Fija, entiendo que ahora partió el segundo tiempo y ambos están tratando de conseguir el voto de la vereda del frente, por lo tanto es otro el discurso, pero esa es mi impresión en torno a cómo llegaron a la pista, relajado uno, el otro sabiendo que podía adelantar, pero como bien tú señalas, Santiago, nunca imaginando tal vez tan potente la llegada en el pitch. Sí, muy inesperado, escuchándolo a todos me hace, bueno, la idea no es mía, no es hacer un análisis, no soy analista político. Yo tengo dos muy pequeñas reflexiones con respecto al tema nomás, que tienen que ver... Yo lo hice, compadre. ¿Ah? No te escuché. Care palo, yo lo hice. Ah, claro, no, si también uno es bueno atreverse, pero para ir desde otro lado, un poquito empatizando con lo que decía Álvaro, yo me gustaría quedarme con dos preguntas que yo me he hecho hace rato, porque no me las he podido responder. O sea, me cuesta entender cómo personas que tienen pensamientos medianamente, no sé cómo llamarlos, de centro, como personas que no tienen estos pensamientos extremos, de un momento para otro, cuando se les cae un candidato, son capaces de dar un giro tan importante en contra de sus incluso principios. Yo me encontré con mucha gente, o también viendo medios de comunicación, que sin ninguna problemática van y se cambiaban de candidato, entendiendo que este otro caballero con la consonante K tenía un discurso. Yo que me gusta la práctica de Álvaro, que no nombra por sus nombres a los candidatos. ¿Para qué darle tanta propaganda? ¿Cómo estas personas sin ningún resquemor va y bueno, a pesar de que este tipo a pesar de que tiene una voz pausada, hay una agresividad ahí importantísima? Es cosa de ver a este referente, Álvaro, que tenemos, el hermano de este gran referente de la filosofía, que salió este pastel ahí con una animadversión hacia las mujeres. Él lo tiene más ahí, no tiene problemática en hacerlo. El señor K, al parecer, lo esconde bien, con sutilezas, pero yo al menos el lenguaje de odiosidad igual lo veo detrás. O sea, el tipo pinta algo, lo disfraza con palabras y tonalidad bonita, comillas, pero por debajo la segregación va igual. O sea, y las personas no tienen ningún resquemor en cambiar así, de la nada, y votar care palo, como decimos acá en Chile, por una persona que tiene un discurso segregador. O sea, por dar uno de los adjetivos que se me ocurren, que son varios, la verdad. Y lo otro es, recordemos, no sé, yo creo que me da la impresión de que gran parte de la gente que sabe que existe Chile, estamos siendo como lo recordemos, como fue Brasil y Estados Unidos hace unos años atrás. Nadie lo creía, nadie lo veía venir mucho, sucedió, pero todo el mundo nos preguntábamos cómo
tipos como el colorín del norte y este otro caballero que niega el COVID-19 y el cambio climático y muchas cosas más, cómo estos brasileños y estos gringos, cómo eligen estos personajes nefastos bajo cualquier mirada de sentido común, ¿cómo? Y me da la impresión de que hoy día mucha gente en el mundo que conoce de la existencia de Chile, insisto, se está preguntando esto. ¿Cómo tienen la capacidad? Yo me gustaría apelar un poco a eso. ¿Cómo tienen la capacidad de escuchar a esta persona que tiene estos discursos? O sea, ¿en qué estamos pensando? No sé. Esas dos preguntas me he estado haciendo últimamente. Gustavo, Cuéntame, Carlos. yo tengo, creo que una Respuesta a todo. respuesta corta para eso, pero estoy escuchando algunos ruidos de interferencia, no sé si Pero mucho. pasa. Mucho ruido escucho. No sé, algo está pasando. Creo que si hay algún corte de cualquier tipo, ustedes ya saben, pues, tenemos código acá. Esperamos a lo mejor que y nos reiniciamos nuestras comunicaciones radiales, porque no es la primera vez que nos pasa, queridos amigos. México es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación del coronavirus que proviene de Wuhan, China. Sin embargo, dijo, hay que estar atentos, pero tranquilos. Now the Democrats are Con alguna preocupación, decirles que no tenemos problemas en México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos. Estamos hoy día muy bien preparados. Tenemos 50 hospitales, tenemos personal capacitado, tenemos entrenamiento, etc. Voy a poner un límite, porque ese es el cálculo. Si llegamos a tener 430.000 casos, estamos preparados.